Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Revista Katana en video. En esta ocasión tenemos contenido muy interesante, imágenes de la visita y de las técnicas de dolor del maestro Eduardo Sánchez, director técnico a nivel mundial de la técnica de Jiu-Jitsu contemporáneo Kyokushin Ryu. También tendremos un reportaje bastante importante acerca de Krav Maga, sus orígenes, las leyendas que lo fundaron, la entrevista perdida que teníamos con Eyal Yanilov, uno de sus máximos representantes, y por supuesto la gustada sección El Sendero con el maestro Alonso Rosado. Muchas gracias, bienvenido sea. Hace unos meses, un amigo nuestro, Andrés Sarmiento, me propuso una entrevista en su academia de Krav Maga. Le pregunté cuál era el nombre de su academia, que me diera más información. Me mencionó Krav Maga Global. Investigué un poco, obviamente, y me encontré que el director de Krav Maga es nada más y nada menos que Eyal Yanilov, un auténtico precursor de esta técnica de combate, de defensa personal a nivel mundial, a quien yo tuve el honor y la suerte de entrevistar hace 8 años en video. Da pocas entrevistas y una de esas nosotros la tenemos en exclusiva para ustedes en Revista Katana en video. Hablemos un poco acerca de los orígenes del Krav Maga antes de ver las imágenes de la primera generación de practicantes de Krav Maga Global en México que se graduaron hace unas cuantas semanas. Krav Maga nace de la mano de una leyenda, Imi o Imrich Lichtenfeld, mejor conocido en el medio como Master Imi. Imi nace en Budapest y después radica el resto de su vida, de su adolescencia, en Bratislava, Checoslovaquia. Él fue hijo de un acróbata, de un atleta, que le enseñó las virtudes del acondicionamiento, de la salud, de la cultura física. Imi fue un gran nadador y después, con el paso del tiempo, se convirtió en un luchador ejemplar en lucha grecorromana y otras facetas de esta disciplina. Con el tiempo empezó a interesarse también en el boxeo y en diferentes facetas de la defensa personal. Hacia el año 1930-1935, cuando empezaba la efervescencia del fascismo en Europa, se vio en la necesidad de defender a sus colegas, a sus compañeros, a sus hermanos de raza, de los embates neonazis que ya comenzaban a surgir en ese entonces. Neonazis como los conocemos hoy en día, auténticamente nazis en ese entonces. Él, con estas técnicas de box y lucha, empezó a preparar a sus compañeros para poder defender sus colonias de los embates fascistas que acabo de mencionar. Se encontró con que había una diferencia entre las necesidades de defensa personal en la calle y las técnicas puras, ya sea de lucha, de box o de artes marciales diversas como karate o jiu-jitsu, que también comenzó a aprender y a compartir con sus colegas. Esto fue lo que dio origen al Krav Maga,
que literalmente significa combate, contacto, Krav Maga. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento del Estado judío en 1951, cuando el Krav Maga echa raíces en el Estado de Israel, en el recién formado Estado, y se empieza a difundir en las tropas de asalto, en grupos especiales, en grupos de comando. Y Inbrich Lichtenfeld comenzó a entrar en los terrenos de la leyenda, y hacia los años 70 es cuando comienza la explosión del Krav Maga. Uno de sus alumnos más notables, de sus alumnos más cercanos, fue Eyal Yanilov, quien desde mediados de los años 70 empezó a trabajar en un manual de estudio para los aspirantes a aprender Krav Maga. Krav Maga no hay que entenderlo como un arte marcial convencional. De hecho, el Krav Maga enseña o pregona todo lo contrario a lo que hemos aprendido normalmente en un dojo, en un doyan, en una escuela, en un kwon. ¿Por qué? Porque Krav Maga enseña de entrada a pegar en zonas prohibidas, zonas duras del cuerpo contra zonas blandas. Enseña a atacar los ojos, enseña a atacar los genitales, enseña sobre todo una mentalidad agresiva de ir de lo sumiso a lo agresivo. Entonces esto obviamente se presta mucho para el entrenamiento de soldados, de fuerzas especiales, de fuerzas policíacas, donde no hay demasiado tiempo para preparar a alguien en técnicas de defensa personal, pero si se tiene esta mentalidad, se tienen conceptos básicos de pegar golpes de martillo, codazos a la barbilla, a los genitales, a la columna, los oídos, etcétera, etcétera, derribes muy básicos, fáciles de aplicar, entonces se puede tener una defensa personal efectiva. El Krav Maga, desde mi punto de vista, es un complemento ideal para todos aquellos quienes hemos tenido una formación más tradicional, en donde precisamente todos esos conceptos son difíciles de asimilar. En nuestras escuelas siempre decimos, si pegáramos en esta zona podríamos hacer muchísimo daño. Este golpe dado de esta forma, por ejemplo a las carótidas, podría hacer muchísimo daño, pero en los hechos no lo enseñamos así. Entonces Krav Maga nos ayuda a quitarnos un poco de estos tabús y poder enfrentar situaciones de defensa personal que son comunes hoy en día en México y en otras muchas latitudes, me atrevo a decir que en todas. Entonces, este ir y venir entre lo tradicional y la técnica de combate total que pregona el Krav Maga es muy interesante. Para alguien que no ha tenido ninguna formación en artes marciales, pues es el caso contrario. Cuando desea ahondar más en los sistemas tradicionales de arte marcial, le va a costar un poco de trabajo por esta mentalidad sin trabas, sin reglas. En fin, Eyal Yanilov crea el sistema de Krav Maga Global, muy bien sistematizado por niveles, y en México esto está representado por el maestro Juan Antonio Monsiváis y por el director del capítulo en la Ciudad de México, el profesor Germán Vallejo, a quienes tuvimos el gusto de entrevistar durante el reciente seminario y el reciente examen de aspirantes a primer nivel de Krav Maga. Pero antes, los invito a ver un poco de la entrevista que sostuve con el maestro Eyal Yanilov hace 8 años y sobre todo algo muy importante, podremos verlo en exclusiva para la Cámara de Katana, ejecutando defensa personal contra cuchillo y contra un bat. Interesantísimo ver a Eyal Yanilov hablando para nosotros y en acción. Amigos de Katana, estamos haciendo una entrevista con el maestro Eyal, una figura muy importante
dentro del mundo del Krav Maga. Vamos a hacerle algunas preguntas históricas en relación a esta técnica y cuál es su punto de vista acerca de las artes marciales en general. Master Eyal, nice meeting you. Likewise. Okay, could you tell us something about the background of Krav Maga, how it develops? Yes, Krav Maga was founded by my teacher, Emil Lichtenfeld. Okay. And he was a champion in boxing and wrestling and gymnastics in Slovakia. He grew up in Bratislava, the capital, and there his father was also chief of detectives, and he was teaching the detectives self-defense, defensive tactics, adequate things for them when we're talking about the beginning of the 20th century. Imi also had a lot of experience in fighting in the streets. Basically, he was the uncrowned leader of a group of people, or Jewish people, who were protecting the Jewish community, Jewish quarters. And before World War II, Okay. they had a lot of experience in fighting the fascist tanks in Bratislava. He then traveled and eventually reached Palestine, after that Israel. He joined the resistance against the British command. He there was teaching some swimming, lifeguarding, and knife fighting and defending knife attacks. And when the Israeli Defense Force and the state was formed, he became the head instructor or chief instructor for hand-to-hand combat and for physical education, physical training. There he started developing the Krav Maga. In the mid-60s, when he finished his 20 years of service, and the age of about 54, he left the army and he went to civil life and started spreading Krav Maga in civil life. I joined Krav Maga in 74. I trained, first of all, with another instructor, but then with one of his students, and then with him. So I trained with him, and I became his closest assistant in 81, 82. Okay. And until he passed away in 98, I was his closest person. I wrote the manuals of Krav Maga. I was head of the professional committee of the system, and my job was to make it a system, to create the curriculum, the modern curriculum. Okay. And after that, spreading it. So first of all, teaching the high-level instructors in Israel the new stuff, the new material that we developed. And after that, I took upon myself to make the mission, to take the mission of spreading the system around the world. It was Imi's dream, the founder's dream. So you took the torch and... Yes, and I am doing it, yes. Oh, that's really impressive. And my background is, so I started training in 74. Okay. And in 1980 I started teaching also instructors. After finishing university, I joined the undercover unit that was anti-terrorist unit, and I was teaching there for some years. And also in the military, 25 years I was as reserves teaching certain units. And in the 80s I started teaching around the world, also law enforcement and educating instructors. I educated practically all the first generations of instructors around the world. Oh, man. In the USA, in Australia, in Europe. And today there's a team, global team, which is working also, all my students, for spreading the word. And there are a few directors who are responsible for other countries. And there are, in every country there's a local branch. Did you have, before joining Krav Maga, did you have traditional martial arts training? No, but after I started Krav Maga when I was before 15. Okay. And after I started Krav Maga, during the years, I trained some other styles. I trained Aikido for a couple of years. I trained Judo about 3 years. I trained Chinese martial arts, Bagua, and some Tai Chi for some times, Qigong, and some karate. But my main thing was naturally Krav Maga from the beginning. The of others course. were by the side. And the past few years I'm also doing yoga, Raja Yoga, so it's very, very important, the mental training. Oh, I could tell because some of your stretching exercises seemed a little bit like yoga. Yes. Okay. One person that doesn't have any prior experience in martial arts can come deeply into Krav Maga, can train properly? I would say definitely yes. Krav Maga is a very simple system. Okay. It's based on natural movements, natural reactions, daily movements. It is a very logical system. We are talking about the tools that we have, the techniques that we have, the principles we are teaching, the variations of the techniques to deal with variations of the problem. So overall, it's a very practical system. Okay. The first thing is the practicality.
Everything is based on the natural motions, natural movements, natural responses. Okay. So from the natural response, The reflexes. the reflex, we are developing and going into the technique. Okay. Thank you. Thank you so much. It's been a pleasure. Sifu Ji Yamin. Básicamente pudo cambiar su propia percepción de lo que significa el dolor. Sifu es un monje Shaolin desde que tenía 5 años. He's twice as deadly as a car crash. Los monjes Shaolines luchadores practican una combinación única de artes marciales y budismo Chan. Soy Stephanie, vengo de Austria. De Guatemala. I've come here from New York City. Soy de la Ciudad de México. Soy colombiana. Soy Andrea, vengo de Cuapa, donde la gente es guapa. Vengo de Querétaro. From New York. Me encantó el retiro. Absolutely wonderful. Las enseñanzas de Sifu estuvieron increíbles. Es un sueño hecho realidad. It's been an awesome experience. Hope to be back again pretty soon. ¿Qué tal? Esta entrevista que teníamos guardada en los archivos secretos de revista Katana, este video de Yal Yanilov, verlo en acción, es algo realmente por lo cual estoy agradecido con la vida por estos y muchos detalles afortunados que se siguen sumando y sumando con el transcurso de los años. En honor a esta entrevista, a este programa especial de Krav Maga, es que tenemos en el fondo imágenes de Masada, la fortaleza legendaria del pueblo judío, donde se repelió un sitio, un ataque que duró muchísimo tiempo por parte del Imperio Romano hacia unos judíos que se parapetaron en esa fortaleza y aguantaron hasta sus últimas consecuencias, hasta su último hombre, este asedio de los romanos. No en balde, hoy en día las fuerzas especiales, tropas élite del ejército de Israel, siguen graduándose o teniendo ceremonias de este tipo en Masada. Pues bien, ahora tenemos la entrevista que conseguimos para ustedes con Juan Antonio Monsiváis, director regional para México de Krav Maga Global. Maestro Germán Vallejo, director regional para la Ciudad de México de Krav Maga Global. Maestro, ¿puede hablarnos algo acerca de sus antecedentes en las artes marciales, en los sistemas de combate? Sabemos que es usted luchador olímpico. ¿Nos puede hablar algo acerca de eso? Claro, bien, gracias por la entrevista. Sí, mis inicios es en la lucha olímpica, en el estilo libre, con el profesor Abel Hernández, del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Ahí es donde es mi semillero. Empiezo en tercera fuerza, segunda, hasta lograr llegar a primera fuerza dentro de la lucha olímpica. Ha ganado varios campeonatos, imagino. Tuve la fortuna de poder representar en los selectivos del Distrito Federal a nivel nacional, torneos internacionales, y desafortunadamente por lesiones en cervicales tuve que dejar la lucha olímpica. Posteriormente, bueno, ya fue que me integro a lo que es el Krav Maga. ¿Qué le interesó del Krav Maga o por qué se encuentra ahora representando en la Ciudad de México este sistema de combate? Yo encuentro en el Krav Maga, bueno, todo un sistema que complementa todas las necesidades que para mí han sido fundamentales en el desarrollo individual y también en el desarrollo técnico, hablando en relación a que es una técnica que complementa muchos aspectos de tal forma que en una situación de riesgo, de agresión, llámese como se llame, armado o desarmado, siempre tenemos una solución, porque los 4 aspectos que conforman el Krav Maga, que es el técnico, el táctico, el físico y el mental,
en reunión hacen un sistema único que nos permite facilitar y concluir un problema en muy breve tiempo. Krav Maga Global va certificando por especialidades a sus instructores. Entonces, cuando se van logrando esos alcances de especialidad es cuando ya podemos implementar esas especialidades en el campo profesional. En el caso de la Ciudad de México contamos con la certificación de instructor civil o general con las especialidades para Krav Maga niños, adolescentes y mujeres. Perfecto. Y última pregunta en este momento, ¿cuál sería su invitación a quienes vean este programa, esta entrevista? ¿Por qué deberían acercarse a Krav Maga? Krav Maga Global es la organización más importante y lo hace importante porque nosotros estamos constantemente supervisados, constantemente actualizados, de tal forma que le estamos proporcionando lo mejor del Krav Maga mundial. Por eso lleva ese nombre de Krav Maga Global. Los invitamos a que asistan cuando menos a una clase muestra para que vengan, conozcan todas las etapas de la que está conformada una clase y cuando menos conozcan una técnica de Krav Maga. Perfecto, entonces la invitación está hecha para practicantes o no practicantes de artes marciales. Así es. Muchas gracias. Bienvenidos. Me pareció muy interesante esta entrevista que sostuve con Juan Antonio Monsiváis porque vi en él a un maestro honesto. Cuando le pregunté, ustedes lo presenciaron, cuáles eran sus antecedentes en artes marciales, él me dijo que no tenía ninguno, que él se había formado en Krav Maga, no quiso adornarse y esa manera de ser tan directa me gustó. Además, lo vi ejecutando técnicas contra cuchillo, lo vi dirigiéndose a sus alumnos, a sus representados aquí en la Ciudad de México y dije, pues claro, tiene todo el sentido. Krav Maga enseña a alguien desde cero a defenderse efectivamente en una situación de calle. Entonces, ¿por qué pedir que el representante para México tuviera antecedentes en artes marciales tradicionales? Tiene todo el sentido del mundo. Y en ese mismo tenor tenemos a Germán Vallejo, el director regional para la Ciudad de México, quien nos explica todo el trabajo que implicó llegar a esta primera generación, nivel 1 de Krav Maga México y algunos de los aspectos que se tomaron en consideración para esta prueba. Felicidades a todos los graduados. Repito, Krav Maga es un sistema de combate que haríamos bien en voltear a ver, en nutrirnos también de sus conceptos para enriquecer aún más nuestro arte marcial. Maestro Juan Antonio Monsiváis, director regional de Krav Maga Global en México. Maestro, ¿qué representa para usted estar en estos exámenes como sinodal en el capítulo México o en la zona de la Ciudad de México? Primero que nada me siento honrado, gustoso de estar aquí, atendiendo a la primera generación de practicantes de la Ciudad de México en particular. Y vamos a valorar el esfuerzo que han hecho los practicantes en todo este tiempo de estar asistiendo a sus clases regulares a cargo de su instructor, que es Germán Vallejo, que nos atiende en esta localidad. ¿Cuál es el nivel que están presentando ellos? ¿Qué nivel es o cómo lo dividen ustedes? Okay. Son nivel practicante, son 5 niveles. Ahorita ellos estarían presentando la primera etapa, que es P1 o practicante nivel 1. ¿Esto qué implica? ¿Cuántos meses o cuántos años de entrenamiento en el primer nivel? Okay. Estamos hablando de un promedio de 6 meses, ¿sí? De práctica constante. Estamos hablando de un promedio de entre 3, 4 hasta 5 sesiones por semana, ¿sí? Dependiendo de las posibilidades de cada practicante, pero es un periodo de 6 meses aproximadamente. Jamás vamos a decir que Krav Maga es mejor que alguna otra disciplina. Todas las disciplinas tienen nuestro respeto, ¿sí? Todas tienen su razón de ser, ¿sí? Y su nicho también de gente. ¿En qué varía, en qué diferencia nuestro sistema de algunos otros? Los que principalmente mencionamos no se considera un arte marcial,
porque no hacemos nada bonito, nada vistoso, como una kata, una pose. No tiene la estética. Así es. No se busca esa parte bonita dentro del sistema. El otro factor común es que no se considera un deporte, puesto que todo deporte tiene una peculiaridad, tiene reglas. Dentro del sistema no se tienen reglas, ¿sí? Porque dada la situación de riesgo que podemos estar, no nos podemos limitar a dar ciertos golpes sí y ciertos golpes no. Tampoco es justa. En un deporte o en un arte marcial, por lo general es un combate más de caballeros, 1 a 1, cosa que desgraciadamente no ocurre en la realidad. Cuando alguien llega a quererte hacer daño, si no es él armado, va a ser él con alguien más. Entonces te estamos preparando para ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que pudiera ser parte de los factores diferenciadores más relevantes que podríamos mencionar. Podemos ahondar más, pero pienso que son más... Claro, perfecto. Muy interesante, maestro. Le agradecemos. Para servirle. Después de haber observado un sistema de defensa personal, de combate, donde se pide hacer exactamente todo lo contrario a lo que hemos aprendido en un dojo tradicional, entonces ahora vamos a ver un punto intermedio, un sistema llamado Yukoshin Ryu Jiu-Jitsu, que tiene sus raíces en el Jiu-Jitsu ancestral de tiempos feudales en el Japón, pero actualizado a la mentalidad occidental. El arte marcial del Jiu-Jitsu entra allá a principios de 1900 a Inglaterra, que por cierto es la nación donde más se ha desarrollado el Jiu-Jitsu fuera de Japón, fuera de su lugar de origen. Lo interesante de este contexto donde se desarrolla el Jiu-Jitsu europeo o donde nace es que en Inglaterra, por definición, hay muy buenos boxeadores. Ahí nace el boxeo a manos, literalmente hablando, del barón de Queensberry. Pues bien, es natural que las defensas que desarrolló Yukoshin Ryu y los maestros japoneses de ese entonces que llegaron a Europa tuvieran en consideración los ataques, los uppers, los ganchos, los golpes rectos para poder ejecutar las técnicas. Y es por eso que es tan efectivo aún hoy en día. Ahora que pues están de moda las artes marciales mixtas, pues hay un criterio de buscar más modelos de combate más cercanos a la realidad de una pelea callejera. Pues Yukoshin Ryu está justamente en esa intersección. No llega al extremo de las artes marciales mixtas, está bien centrado en la fineza, en la buena factura de las técnicas tradicionales, pero estas a su vez están adaptadas en respuesta a ataques de boxeo. Al maestro Eduardo Sánchez y al creador, a la cabeza del sistema Yukoshin Ryu a nivel mundial, Brian Chick, tuvimos el gusto de conocerlos desde hace aproximadamente 15 años y en lo personal de aprender directamente con ellos.
Este sistema se eslabonó perfectamente con mi raíz de Han Mudo, puesto que tiene muchos puntos de contacto. A lo largo de los años hemos tenido varias visitas de estos maestros a nuestros cuarteles generales y bueno, pues ahora tuvimos la suerte de tener también al maestro Eduardo Sánchez, director técnico actualmente a nivel mundial de Yukoshin Ryu, que aglutina cerca de 45 países, y pues verlo nuevamente en acción y ver que el tiempo no ha pasado por él, sentir sus golpes, sus caricias, sus proyecciones. Bueno, pues es algo que nos hacía falta observar y sentir. Nos encontramos con Hanshi Eduardo Sánchez, oriundo de Barcelona, director técnico de la técnica Yukoshin Ryu. Maestro, ¿puedes decirnos en qué consiste Yukoshin Ryu y esta técnica de Jiu-Jitsu, en qué se diferencia de otras ramas? Yukoshin Ryu es una forma moderna de Jiu-Jitsu, pero que al mismo tiempo tiene profundas raíces en el Jiu-Jitsu tradicional. Hace aproximadamente 110 años, cuando empezaron los primeros emigrantes japoneses, llegaron a Europa y se introdujeron en Londres, empezaron a enseñar los primeros maestros y ahí nuestro Jiu-Jitsu tuvo que transformarse de alguna forma, el Jiu-Jitsu tradicional, para adaptarse a nuevas situaciones de combate, las que se encontraron aquellos samuráis en las modernas urbes europeas, en concreto en Londres. Entonces nuestro Jiu-Jitsu es una transformación lógica, adaptando lo mejor del Jiu-Jitsu japonés en cuanto a filosofía y conceptos energéticos para ser utilizado en situaciones de combate reales, actuales, con occidentales. Entonces en esa transformación nuestro sistema ha llegado a ser un sistema muy reconocido por ser muy eficiente en el combate real, por estar muy enfocado a la defensa real, por dar una gran variedad de soluciones para situaciones reales de combate. Y de esta forma nos diferenciamos de otros estilos al alejarnos claramente de las opciones muy respetables pero diferenciadoras, más deportivas o más enfocadas hacia el aspecto estético o el aspecto más comercial. Perfecto. Yukoshin Ryu ha echado raíces en México desde hace años que viniste a radicar a México, después retornaste a Barcelona. ¿Nos puedes ampliar un poco esto? Estamos hablando del año 2002, que abrimos nuestro primer dojo en Querétaro, Edson Jiu-Jitsu Dojo. A partir de aquí, una labor frenética por dar a conocer nuestro estilo en toda la República. Después de 13 años de conseguirlo, tenemos dojos reconocidos por Yukoshin Ryu International, por supuesto en la ciudad de Querétaro, en la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca, en el estado de México. Y algunos de los representantes de Yukoshin Ryu en México han alcanzado niveles muy altos de eficacia y de dominio de la técnica. Muy bien, maestro. Y finalmente, ¿cuál fue el motivo de tu visita en esta ocasión? Visitamos a mi amigo y hermano en las artes marciales, Alonso Rosado, para impartir un seminario aquí en su escuela, en su dojo. Me ha dado muchísimo gusto encontrar tantas personas interesadas en nuestro sistema, ver tan buen nivel técnico. Veo que hay mucha y buena salud de las artes marciales en México, lo cual me hace muy feliz. Muchas gracias, maestro. Pues bien, después de haber visto el sistema nada convencional de Krav Maga durante el desarrollo de este programa, de haber visto imágenes de Jiu-Jitsu contemporáneo conducido por Eduardo Sánchez, creo que es momento de volver a las raíces y escuchar la cápsula que en esta ocasión tiene preparada para nosotros el maestro Alonso Rosado Sánchez con su sección El Sendero. Por mi parte, ha sido todo y los espero nuevamente muy pronto en una nueva edición de su programa Revista Katana en video. Hasta entonces.
Amigos, hace muchos años, una plaga de caracoles invadió el jardín de la casa donde vivía. Empezaron a verse primero sobre las ramas de una higuera que teníamos, sobre las ramas de los rosales, y más tarde fueron aumentando en número y empezaron a verse también sobre el pasto. Llegaron a poder contarse el número de cientos. Primero, solo comían durante las noches las hojas de las rosales y de la higuera. Al día siguiente encontrábamos esas hojas carcomidas, llenas de agujeros, habían sido los caracoles, no se dejaban ver. Pero luego, conforme fueron creciendo en número, los veíamos también en el día. Y cuando caía la tarde, ya podía escucharse el ruido que hacían, tantos eran, al masticar las hojas. Pensamos cómo podríamos librarnos de aquella plaga. Consultamos a una casa especializada en terminar con plagas. Y su representante nos dijo, miren, lo que tenemos que hacer es fumigar todo el jardín y los alrededores de la casa. De esa manera terminaremos con la plaga, con esos caracoles que los molestan. Naturalmente que sus rosales, su higuera y los plátanos que tiene van a morir. Y ustedes van a tener que salirse de la casa e irse a un hotel 1 o 2 semanas mientras pasan los efectos tóxicos de las plagas. Nos pareció muy drástico y preguntamos a los vecinos qué podíamos hacer en su opinión para librarnos de aquellos caracoles. Uno nos dijo, mire don Alonso, no se quiebre usted la cabeza, incendie todo su jardín, queme el pasto, sus rosales y sus higueras. Van a desaparecer sus árboles y sus rosales, pero se va a librar de los caracoles. Nos pareció también muy drástico aquello. Y otro vecino nos dijo, yo opino que lo que deben de hacer es envenenar todo el pasto, regar veneno en todo el jardín y en las raíces de los árboles. Se van a morir todos sus árboles, pero se van a librar de sus caracoles. No sabíamos nosotros qué partido tomar, porque todo aquello, además de drástico, resultaba muy caro. A punto estábamos de llamar a los fumigadores que habíamos consultado al principio, cuando una mañana mi esposa se presentó con un bote grande de leche en polvo vacío. Se fue al jardín y durante media hora estuvo buscando caracoles y llenando el bote. Cuando estuvo completamente lleno de caracoles, se fue con él a un lote vacío que por entonces estaba cerca de mi casa y allí vació los caracoles. Era un lugar en donde, como estaba vacío y más adelante y en derredor de aquel lote no había más lotes, no podían hacer más daño los caracoles. Allá los dejó y repitió la operación día tras día, tarde tras tarde. Y aquí, amigos, que después de 6 meses el jardín de mi casa estaba completamente libre de caracoles. Había desaparecido la plaga y mis higueras y mis rosales florecían lozanos. Pensé mucho en aquel suceso y viendo la solución tan sencilla que había encontrado mi esposa, me dije que así ocurre muchas veces en la vida. Cuando tenemos que afrontar un problema, muchas veces buscamos las soluciones más complejas y difíciles y nos enredamos más en la situación y al final, en muchas ocasiones, acabamos por no resolver nada. Me dije que desde entonces buscaría ante varias soluciones ante un problema, la solución más sencilla, la más sencilla de todas. Así lo empecé a hacer y me ha dado magníficos resultados. Amigos míos, cuando tengan ustedes un problema difícil de resolver, antes de enredarse con soluciones complicadas y difíciles, piensen cuál es la más sencilla. Si lo hacen así, se van a ahorrar muchas dificultades en la vida y van a sacar, como yo lo hice, una gran lección de aquel suceso de los caracoles. Amigos,
nos seguiremos viendo en el sendero.